Mira, cierra la puerta, bájale al radio, apaga el aire acondicionado y ponte cómodo. Porque lo que te voy a contar ahora mismo no es un video más de YouTube, esto es personal. Hoy te voy a meter de cabeza en la verdadera historia del tipo que construyó el imperio de drogas más grande que Nueva York había visto en los años 80. El que llegó de República Dominicana sin un peso en el bolsillo y terminó ganando $36 millones al año vendiendo crack en las calles de Washington Heights. El que cuando las autoridades iban a tumbarlo, se les escapó de las manos como si fuera humo y ahora mismo está viviendo como un rey en su tierra natal, mientras los federales se muerden las uñas de la rabia. Santiago Luis Polanco Rodríguez, mejor conocido como Yayo, el bandido silencioso de la República Dominicana, el que salió de Santiago sin nada y terminó siendo el primer gran varón del crack de Nueva York, el que inventó el marketing callejero antes de que existiera el término, el que le vendía drogas hasta a los blanquitos de los suburbios con tarjetas de presentación y promociones de 2x1 como si fuera un negocio legal, el que construyó un imperio, lo vio caer. Y cuando todo el mundo pensaba que iba a terminar pudriéndose en una celda federal, el muy cabrón agarró un avión y se fue a vivir la vida que siempre quiso en su isla. Si crees que ya sabes la historia porque viste 2 o 3 documentales o leíste un artículo viejo del New York Times, te juro por mi madre que no sabes ni la mitad. Hoy te voy a contar todo, desde cómo empezó robando carros en las calles de Manhattan hasta cómo terminó siendo dueño de hoteles, casinos, discotecas y hasta una plantación de plátanos, mientras la DEA se quedaba con las ganas de ponerle las esposas. Quédate hasta el final porque esto se pone más oscuro, más intenso y más real de lo que tú te imaginas. Pero antes de comenzar, necesito que me hagas un favor. Dale like antes de que empiece, porque te juro que cuando termine vas a querer que todo el mundo vea esto. Suscríbete y activa la campanita, porque este video va a ser de los que se quedan guardados en tu celular para enseñárselo a tus panas cuando te pregunten quién era el verdadero padrino dominicano. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. ¿Estás en Nueva York, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Miami? Quiero saber de dónde es mi gente. Ponte cómodo, porque cuando termines vas a salir de aquí sabiendo la verdad que muchos no quieren que sepas. ¿Estás ready? Arrancamos ya. Todo empieza en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 16 de junio de 1961. Santiago Luis Polanco Rodríguez nace en una familia humilde que soñaba con el sueño americano, como tantas otras familias del Caribe en esa época. Su infancia en la isla fue corta, porque en 1969, cuando el chamaquito apenas tenía 8 años, su familia decide emigrar a Estados Unidos buscando una vida mejor. ¿Y dónde se instalan? En Washington Heights, el corazón del Alto Manhattan. En esa época, The Heights era un caldero de culturas mezcladas. Cubanos, griegos, afroamericanos, todos viviendo en los mismos edificios, en las mismas calles. Pero durante esos años, Washington Heights se fue convirtiendo poco a poco en el barrio más popular para los inmigrantes de la República Dominicana. Era como una pequeña Santo Domingo en medio de Nueva York. Polanco Rodríguez vivía en el mero centro del barrio y desde pelao conoció lo que era la vida en la calle. No había otra opción. Era sobrevivir o dejarse tragar por el sistema. Cuando entró a la escuela secundaria John F. Kennedy, ya no era un estudiante normal. Ya formaba parte de una pandilla juvenil que se dedicaba al robo de automóviles, asaltos y atracos. Así era la cosa en The Heights en los años 70. En la calle lo empezaron a llamar Yayo. Nadie sabe exactamente de dónde salió ese apodo. Algunos dicen
que viene de la forma corta del nombre Santiago, que es Yago, y de ahí a Yayo hay un paso. Pero aquí viene lo curioso, lo que parece una coincidencia del destino. Yayo en la jerga callejera significa cocaína, así que sin saberlo, este chamaquito recibió un apodo que iba a definir toda su vida, pero de eso hablamos más adelante. A pesar de ser bastante inteligente, Yayo tenía poco interés en los estudios. ¿Para qué estudiar si la calle te enseñaba más rápido cómo sobrevivir? Pero había algo que sí le interesaba genuinamente: el boxeo. Entrenaba en un gimnasio pequeño, subterráneo, que se llamaba Westside Athletic Club. Ahí iba todos los días a darle a la bolsa, a soltar golpes, a liberar la rabia que traía de la calle. En 1979, Yayo decide competir en un torneo de boxeo amateur, el Golden Gloves, uno de los torneos más prestigiosos para boxeadores amateurs en Estados Unidos. Compitió en la categoría de peso pluma. La verdad es que no le fue tan bien. Lo eliminaron después de una pelea durísima en la ronda clasificatoria, pero ese torneo le cambió la vida de otra manera. Ahí conoció a Roberto Mejía, un joven boxeador prometedor que también era de la República Dominicana y que se movía en los mismos círculos de delincuencia juvenil de Washington Heights. Mejía tenía 20 años y ya había sido arrestado varias veces. Era un tipo de la calle, igual que Yayo. Los dos se miraron, se reconocieron y ahí nació una alianza que iba a durar años y que iba a generar millones de dólares. Comenta ahora mismo de qué país nos estás viendo, porque quiero saber cuántos dominicanos hay en el chat representando. Dale, escríbelo ahí abajo. A principios de los años 80, Washington Heights tuvo una oleada brutal de inmigrantes de la República Dominicana, pero no todos venían buscando trabajo en fábricas o restaurantes. Muchos de ellos estaban asociados con varios cárteles de la droga que usaban las ciudades dominicanas como centros de transporte. La cocaína llegaba de Colombia, pasaba por la República Dominicana y de ahí brincaba a Nueva York. Era un sistema perfectamente aceitado. Con esa ola de inmigrantes también aumentó el tráfico de cocaína en el barrio. Y Yayo vio la oportunidad de su vida. Abandonó la escuela sin pensarlo 2 veces. Para 1982, con apenas 21 años, ya había formado su propia pandilla que traficaba cocaína en Washington Heights. Entre sus miembros estaban su medio hermano, al que le decían Chiqui, y Roberto Mejía, su pana del boxeo. Además de ellos, Yayo empezó a reclutar chamaquitos de la calle que querían ganarse unos pesos. Les daba trabajo, les daba propósito, les daba una familia. Pero aquí es donde Yayo demostró que no era un traficante cualquiera. Este tipo tenía un sentido para los negocios que parecía de otro mundo. Mientras otros vendedores simplemente paraban en una esquina y esperaban a los clientes, Yayo pensaba en grande. Primero, le puso nombre a su producto, lo llamaba Coke. ¿Por qué? Porque en esa época Coca-Cola tenía una campaña publicitaria que estaba en todos lados. Coke is it. Yayo se aprovechó de ese eslogan. Cuando la gente escuchaba Coke is it en la televisión, pensaba en su producto. Marketing callejero nivel genio. Segundo, escogió el lugar perfecto para vender. Se instaló en la avenida Audubon, cerca del puente George Washington, que conecta el Alto Manhattan con Nueva Jersey. ¿Por qué ese lugar? Porque los viajeros que venían de los suburbios paraban ahí, compraban rápido y seguían su camino. Era como un drive-thru de droga, flujo constante de clientes, sin problemas, sin complicaciones. Tercero, y esto es lo más loco de todo, Yayo se dio cuenta de que los blanquitos de los suburbios eran los mejores clientes. Tenían dinero, tenían carros y no querían problemas, así que empezó a contratar vendedores que no parecieran amenazantes. Seleccionaba cuidadosamente a los candidatos. Nada de tipos que se vieran agresivos o que asustaran a los compradores. Además, les daba órdenes estrictas: no robar, no intimidar, tratar bien al cliente. Era un negocio, no un atraco. Todo esto llevó a un comercio muy activo. Las ventas subían y subían. Pero en 1982, un policía arrestó a Yayo y le encontró un arma y herramientas para robar. Como resultado,
lo enviaron a Rikers Island, la cárcel más famosa y peligrosa de Nueva York, donde cumplió 9 meses. ¿Y qué pasó con el negocio mientras él estaba adentro? Roberto Mejía se encargó de todo. La operación siguió funcionando como un reloj suizo. Cuando Yayo salió de la cárcel, el negocio estaba más fuerte que nunca. Dale like si estás enganchado con esta historia, porque apenas estamos empezando y esto se pone mucho más intenso. Después de salir de Rikers Island, Polanco Rodríguez volvió al negocio con más hambre que nunca. Empezó a aplicar toda su perspicacia empresarial y diversas estrategias de marketing para aumentar los ingresos. Las ventas iban tan bien que en 1984 pudo permitirse comprar un Mercedes-Benz nuevo por $43,000 en efectivo, sin financiamiento. Así de bien le estaba yendo. Pero lo que vino después cambió todo el juego para siempre. A finales de 1984, una nueva sustancia empezó a aparecer en las calles de Estados Unidos. Una sustancia que iba a destruir comunidades enteras, que iba a crear una epidemia nacional y que iba a convertir a Yayo en uno de los hombres más ricos y poderosos del bajo mundo de Nueva York. Esa sustancia era el crack. El crack había aparecido primero en las calles de Los Ángeles un par de años antes. En 1982, los policías apenas sabían lo que era. Pero para finales de 1984, el LA Times ya estaba escribiendo artículos sobre la nueva droga que estaba arrasando con todo. El crack llegó a Nueva York, y específicamente a las manos de Polanco Rodríguez a principios de 1985. No se sabe exactamente cómo conoció la sustancia. Hay dos versiones. En una, 2 traficantes negros de Harlem le enseñaron a preparar crack. En la otra, Yayo aprendió la receta de los miembros de un cártel colombiano con los que hacía negocios. Pero en cualquier caso, lo importante es que Yayo vio el potencial inmediatamente. El crack era más barato de producir que la cocaína pura, pero su efecto era más intenso y más adictivo. Eso significaba más clientes, más frecuentes, gastando más dinero. Era el producto perfecto. Yayo rápidamente montó la producción en su barrio, The Heights. Encontró 3 apartamentos. Uno se usaba para preparar la droga y envasar el producto terminado en frascos de vidrio con tapas rojas. En los otros 2, el producto se almacenaba y se vendía. Era una operación organizada, eficiente, profesional. ¿Y cómo le puso a su producto? Pelotas de béisbol. ¿Por qué? Porque era redondo, pequeño y blanco, como una pelota de béisbol en miniatura. Los frascos pequeños se vendían entre $5 y $10. Los frascos más grandes costaban $20 cada uno, accesible para todo el mundo. Pero Yayo no se conformó con tener un buen producto. Aplicó toda su astucia de marketing para hacerlo el más popular del barrio. Él y sus vendedores repartían tarjetas de presentación. Sí, tarjetas de presentación para comprar crack. También hacían promociones, descuentos de fin de semana, ofertas de 2x1. Era como si estuvieran vendiendo zapatos en un centro comercial, pero era crack. Con la visión empresarial de Yayo y el efecto devastadoramente adictivo del nuevo producto, el negocio explotó. Contrataron más gente, abrieron nuevos puntos de venta y las pelotas de béisbol se convirtieron en la marca más conocida de Washington Heights. Yayo organizó su negocio siguiendo el modelo de los cárteles colombianos. Era una pirámide perfecta, él estaba arriba. Por debajo de él había 2 intermediarios que dirigían a los mandos de menor rango, y así sucesivamente hasta llegar a los vendedores callejeros. Las personas que participaban en el esquema solo conocían a sus superiores inmediatos. Nadie sabía quién estaba arriba, era compartimentación perfecta. Además, todos los empleados se dividían en secciones especializadas. Una sección se encargaba de la fabricación y el envasado. Otra se encargaba de la entrega. Y otra se encargaba de la venta directa. Cada quien en su rol, sin meterse en lo que no le tocaba. En poco tiempo, las pelotas de béisbol generaban cientos de miles de dólares a la semana. Se convirtieron en el primer grupo conocido de Nueva York en traficar crack a esa escala. Eran pioneros. Eran los que estaban marcando el camino. Las
cosas iban tan bien que en 1985 el New York Times publicó el primer artículo intentando alertar al público sobre esta nueva droga que estaba inundando las calles de Nueva York. Pero ya era demasiado tarde. La epidemia había comenzado y Yayo estaba en el centro de todo. Escribe en los comentarios si conocías esta historia o si es la primera vez que escuchas sobre Yayo. Quiero saber qué tanto sabe mi gente sobre los verdaderos pioneros del juego. Mientras tanto, Polanco Rodríguez no se dormía en los laureles. Empezó a expandir su red de manera agresiva. Primero, estableció una relación comercial directa con los cárteles de la droga colombianos. Esto le permitía obtener cantidades enormes de materia prima a precios de mayorista. Mientras otros traficantes compraban kilos, Yayo compraba toneladas. Después empezó a eliminar a la competencia. Con algunos negociaba, comprándoles sus territorios o celebrando acuerdos de colaboración. Así fue como se alió con los hermanos Ramos, otros grandes empresarios de la zona. Juntos controlaban más territorio, más clientes, más dinero, pero a los que no querían negociar, los eliminaba sin dudar. Yayo no tenía problema en recurrir a la violencia cuando era necesario. Enviaba sicarios a resolver los problemas. Era simple, o te unías a él o desaparecías. Para la primavera de 1986, Polanco Rodríguez y sus pelotas de béisbol controlaban la mayor parte del tráfico de drogas en Washington Heights. Pero eso no era suficiente. También estableció conexiones con otras zonas de Nueva York, negociando con diferentes pandillas y abriendo nuevos puntos de venta en el Bronx y Harlem. Los números eran de locura. Los ingresos semanales del tráfico de crack ascendían a $440,000. Y eso era solo la red principal de venta al por menor, sin contar a los socios a quienes les vendía producto al por mayor. A principios de 1987, el negocio les reportaba hasta $100,000 al día, vendiendo alrededor de 100,000 dosis de droga. Al año estamos hablando de hasta $36 millones. 36 millones de dólares. En los años 80, un chamaquito que llegó de República Dominicana sin nada. Pero tanto dinero sucio tenía que ir a algún lugar. Y aquí es donde Yayo demostró otra vez su genialidad empresarial. Primero, contrató contadores profesionales para que manejaran sus ingresos. Abrió una empresa legítima a través de la cual transfería cientos de miles de dólares a la semana a las cuentas de otra compañía financiera en la República Dominicana. Esa compañía también era suya, lavado de dinero, nivel experto. Segundo, contrató a mujeres mayores, señoras que nadie sospecharía, para que llevaran el dinero en efectivo a la República Dominicana en maletas. Desde allí, a menudo, regresaban con cocaína escondida. Era un sistema de 2 vías, dinero para allá, droga para acá. Yayo estaba en la cima del mundo, pero la cima siempre es el lugar más peligroso. Suscríbete ahora mismo si te está gustando este video, porque lo que viene es todavía más intenso, no te lo puedes perder. El éxito de Yayo y de otros varones del crack por todo el país provocó un aumento brutal en la criminalidad. Washington Heights se convirtió en una zona de guerra. Había tiroteos todas las semanas, pandillas peleando por territorios, adictos destruyendo sus vidas y las de sus familias. La policía de Nueva York decidió actuar. Lanzaron la operación Clean Heights, a la que después se unió la DEA. Se enfocaron en arrestar a los compradores que llegaban en carro y confiscar sus vehículos. También hicieron numerosos allanamientos que resultaron en incautaciones importantes. Pero el golpe más grande vino desde arriba. Ronald Reagan, que era presidente en esa época, firmó un decreto que cambió las reglas del juego completamente. Se conoció como la regla 100-1. Esta ley igualaba la pena por tráfico y posesión de crack a la máxima posible, sin importar la cantidad. Si te agarraban con 50 gramos de crack, recibías la misma pena que si tuvieras 5 kilogramos de cocaína. Era brutal. Además, el gobierno lanzó programas para informar al público sobre los peligros de las drogas. Los anuncios de Just Say No estaban en todos lados.
Todo esto se conoció como la guerra contra las drogas. Muchos criticaron esta guerra, diciendo que en realidad no era contra las drogas, sino contra las minorías étnicas. Los medios siempre mostraban crímenes y arrestos en barrios pobres de negros y latinos, desviando la atención del hecho de que los blancos de clase media también consumían droga. Pero esa es otra historia. A Polanco Rodríguez todo esto le importaba poco. Él seguía ganando millones, moviendo dinero a la República Dominicana, comprando propiedades, abriendo negocios. Vivía como un rey mientras el mundo a su alrededor se quemaba. Pero la policía estaba estrechando el cerco, y entre los traficantes que lograron atrapar, varios estaban dispuestos a convertirse en informantes para reducir sus sentencias. Y todos apuntaban hacia arriba, hacia Yayo. En diciembre de 1986, la policía allanó el prostíbulo de Roberto Mejía en Yonkers. Lo que encontraron fue una mina de oro para los fiscales, $713,000 en efectivo, unos 20 kilogramos de cocaína, unos 2.5 kilogramos de crack, una máquina de contar dinero y registros contables que conectaban todo. Mejía y su esposa fueron arrestados y acusados de conspiración criminal para vender drogas. En mayo de 1987, la policía allanó la sede principal de Yayo. Confiscaron otros 20 kilogramos de cocaína pura, un arsenal enorme de armas automáticas, chalecos antibalas, 100,000 frascos vacíos para envasar crack, máscaras de gas y realizaron múltiples arrestos. Polanco Rodríguez estaba en la ciudad cuando se produjo el allanamiento, pero este tipo llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Tenía informantes dentro de la policía que le avisaron del operativo. Cuando las autoridades entraron en acción, Yayo ya estaba en camino al aeropuerto. Voló con su familia a la República Dominicana usando un pasaporte falso. Y ahí estaban a salvo, porque en ese momento no existían tratados de extradición entre Estados Unidos y la República Dominicana. Yayo había escapado. El 5 de agosto de 1987, la policía arrestó a la pandilla de los hermanos Ramos durante un operativo en una de las mayores bases de fabricación de The Heights. El imperio que Yayo había construido empezó a desmoronarse, pero él ya no estaba ahí para verlo. Polanco Rodríguez había logrado mover más de $20 millones a través de sus canales antes de escapar. Incluso para los estándares estadounidenses era una suma enorme, pero en su país natal, la República Dominicana, era una fortuna incalculable. Yayo llegó a su tierra como un rey. En la República Dominicana, Yayo no se escondió, todo lo contrario. Presumía su dinero sin ninguna vergüenza. Compró un Mercedes-Benz 300 SL de los años 50, un carro clásico que en esa época costaba unos $100,000. Lo manejaba por las calles de Santo Domingo como si fuera el dueño de la ciudad, porque en cierta forma lo era. Llevaba la vida elegante de un magnate de los negocios. Ropa cara, relojes de lujo, fiestas en los mejores lugares. Todo el mundo sabía quién era y de dónde venía su dinero, pero a nadie le importaba. En la República Dominicana, Yayo era intocable, pero una noche, mientras se divertía en su propio club nocturno, Yayo se peleó con uno de los visitantes por una mujer. La cosa se calentó y terminó en un tiroteo. No se sabe qué le pasó a su oponente, pero cuando llegó la policía dominicana, simplemente golpearon a Yayo con la culata de un arma y lo enviaron a la prisión de La Victoria, cerca de Santo Domingo, sin juicio. La Victoria era la prisión más grande de la República Dominicana. Siempre estaba superpoblada y era conocida por sus condiciones brutales. Pero Yayo no era un preso cualquiera. Tenía dinero, tenía influencia y sabía cómo sobrevivir. Mientras él cumplía condena en su país natal, las cosas seguían moviéndose en Nueva York. En abril de 1989, muchos miembros de su banda habían sido condenados por diversos delitos. Incluso atraparon a un policía corrupto llamado Bernard Waters que colaboraba con la organización. En 1990, Yayo se peleó con otro recluso en La Victoria y fue trasladado a la prisión de Monte Plata. Ahí se sentía mucho más cómodo. Tenía su propio teléfono, podía pedir comida de restaurantes, tenía su propio televisor en la celda. Vivía como un rey incluso dentro de la cárcel.
Pero no todo era perfecto. Yayo tuvo un altercado con otros reclusos que querían quitarle su poder. En represalia, le prendieron fuego a la cama mientras dormía, intentando quemarlo vivo. Pero Yayo sobrevivió. Este tipo era difícil de matar. Mientras tanto, en Nueva York, Washington Heights se había convertido en un campo de batalla. Otras pandillas competían por el espacio que Yayo había dejado vacante. 1991 fue especialmente violento. 22 muertos en el barrio, 80 de ellos por disparo. El legado de Yayo seguía cobrando vidas incluso cuando él estaba a miles de kilómetros de distancia. Comenta abajo si crees que Yayo debería haber pagado por todo lo que hizo, o si crees que el sistema nunca iba a poder atraparlo. Quiero saber tu opinión. Familia, esto fue la historia completa y sin filtro de Santiago Luis Polanco Rodríguez, Yayo, el bandido silencioso que construyó el imperio de crack más grande de Nueva York en los años 80, que escapó de la justicia cuando todo el mundo pensaba que lo iban a atrapar, y que ahora mismo vive como un rey en su tierra natal, mientras las autoridades estadounidenses no pueden hacer nada al respecto. Es una historia que te hace pensar, ¿ganó Yayo o simplemente pospuso el momento de pagar por todo lo que hizo? ¿Hay justicia en este mundo o solo hay los que tienen poder y los que no? Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo reflexionar, te dejó con la boca abierta o simplemente te mantuvo pegado a la pantalla, déjame tu comentario abajo contándome qué parte te impactó más. Me leo absolutamente todo. Dime también desde dónde nos estás viendo. República Dominicana, Nueva York, Puerto Rico, España, Colombia. Quiero saber de dónde es mi gente. Escríbelo ahí en los comentarios. Si quieres más historias reales de bandidos latinos contadas así, sin censura y con respeto, suscríbete y activa la campanita. Tengo preparadas más historias que te van a volar la mente. Cuídense mucho, miren por dónde caminan y con quién hacen negocio, porque en esta calle el dinero fácil siempre tiene un precio. Algunos lo pagan con la cárcel, otros lo pagan con la vida, y algunos, como Yayo, parece que nunca lo pagan. Pero el tiempo dirá. Bendiciones grandes. Nos vemos en la próxima. Yeah.